Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la cuarta lección de este tercer trimestre, titulada Mal comprendido. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Juan capítulo 6 versículo 42. Dice así: y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Juan capítulo 6 y Mateo 15 presentan una pequeña demostración de la intensa lucha de Jesús contra Satanás al intentar revelar al ser humano el profundo significado de su vida y ministerio. Inmediatamente después del milagro de la multiplicación de los panes, la multitud lo seguía con la esperanza de recibir más pan. Sin embargo, cuando Jesús declaró ser el pan de vida, enviado por Dios para saciar el hambre espiritual de la humanidad, muchos comenzaron a dudar y lo despreciaron. El pueblo deseaba un rey que pudiera liberarlos de la opresión de los romanos. Y entonces, al comprender que ese no era el objetivo de Jesús, comenzaron a mirarlo con aire de duda y desdén. En realidad miraban a Jesús con la visión oscurecida por sus propios deseos. Si hubieran estudiado la palabra de Dios, habrían comprendido la actitud de Jesús y el objetivo de su misión. La pregunta que surge al estudiar esta lección es: ¿y nosotros discernimos la verdadera misión de Jesús? ¿Está nuestro corazón abierto a fin de recibir la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Actualmente, el hambre es uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad. Las estadísticas señalan que más de 790 millones de personas pasan hambre en el mundo. Sin embargo, existe otro tipo de hambre que alcanza a muchas más personas. En los tiempos de Jesús, la gente estaba hambrienta. Él deseaba darles el verdadero alimento. No obstante, no siempre resultaba comprendido. Ya hacía poco más de 2 años que Jesús había dado inicio a su ministerio. Las noticias acerca de los milagros que estaban realizando se diseminaron rápidamente. Muchas personas querían saber más de todo eso. Oían maravillados el relato de los discípulos que les contaban cómo Jesús había caminado sobre el agua y calmado la tempestad. Se acercaban por interés y no porque creyeran que Jesús fuera el enviado de Dios. Los maestros de la ley pidieron a Jesús que realizara alguna señal para que ellos pudieran creer en él. Usaron como ejemplo el maná que Dios había provisto a los israelitas en el pasado. ¡Qué pobreza de espíritu! Ellos profesaban conocer las escrituras. Sin embargo, no fueron capaces de reconocer a Cristo como aquel que en todos aquellos momentos había cuidado de los hebreos en el desierto. Cuando Jesús se identificó como el pan de vida, el único que podría saciar cualquier tipo de hambre, los dirigentes se sintieron ofendidos y comenzaron a burlarse de él. Refiriéndose con desprecio al origen humilde de Jesús, aludieron despectivamente a su familia pobre y humilde. Las declaraciones de este carpintero sin educación, dijeron, no merecían su atención. A causa de su nacimiento misterioso, insinuaron que era de paternidad dudosa. El Libertador, página 196. Jesús no perdió tiempo intentando explicarse. No, simplemente siguió adelante. Sus palabras y obras revelarían su carácter. ¿Has sido despreciado en algún momento por causa de tu origen? ¿Se han burlado por causa de tu fe? No te desanimes. Hay alguien que no solamente sabe lo que estás sintiendo, sino además se preocupa y se ofrece para cuidar de todas las cosas que se refieren a tu bienestar. Cristo nos invita a comer hoy del pan de vida. Entremos al espacio de los datos curiosos de la lección número 4, para ver si lo sabías o no. Número 1. El discurso de Jesús sobre su identidad como el pan de vida se llevó a cabo en la sinagoga de Capernaum. Allí era el lugar perfecto para que la palabra de Dios fuera enseñada y exaltada. Número 2. Los judíos colocaron a Moisés por encima de Jesús, pues creían que fue aquel quien había dado el maná a sus padres en el desierto. Si no hubiesen sido tan orgullosos y hubiesen estudiado correctamente las escrituras, habrían percibido que el maná que caía del cielo señalaba al Hijo de Dios, el pan de vida que proveería el alimento celestial, que garantizaría la vida eterna. Número 3. Cuando Jesús mencionó que solamente vivirían para siempre aquellos que comieran del pan que desciende del cielo, estaba declarando que solamente por medio de su propia muerte las personas podrían ser salvas. Número 4. Las expresiones usadas por Jesús, comer mi carne y beber mi sangre, no deberían ser interpretadas literalmente. Significaban creer y tener fe en Él. Quien creyera en el Hijo y lo aceptara, recibiría el verdadero sustento espiritual. Número 5. Lamentablemente
Lamentablemente, muchas personas de las que estaban siguiendo a Jesús hasta allí no soportaron sus palabras de reprensión y se volvieron en contra de él, pasándose del lado del enemigo. Elena de White nos dice que un espíritu diferente comenzó a controlarlos y ellos ya no lograban ver nada atrayente en aquel que anteriormente les había interesado tanto. Israel rechazó a su Salvador porque deseaban el alimento que se echa a perder y no el que dura para vida eterna. El Libertador, página 199. Número 6. Los líderes de Jerusalén acostumbraban enviar espías a fin de observar los movimientos de Jesús con la intención de encontrar alguna acusación contra él. Los que aman tu ley disfrutan de tu gran bienestar y nada los hace tropezar. Salmo 119, 165. Los versículos de impacto de esta semana hablan acerca de la oposición y cruel persecución que los hijos de Dios podrán sufrir cuando se planten del lado de la verdad. La palabra de Dios advierte que la lucha será grande, no obstante, siempre garantiza que la recompensa valdrá la pena. Jesús sintió en la piel la reacción de las personas que se ofenden cuando son reprendidas por sus errores. Su misión se volvió más peligrosa cuando comenzó a revelar quién era realmente el Hijo de Dios, el pan del cielo. Los escribas y los fariseos estaban atentos a cada oportunidad que se les presentara para destruirlo. La oposición de ellos se volvió tan violenta alrededor de un año antes de la muerte de Jesús que él se sintió forzado a retirarse hacia una región llamada Fenicia, un lugar donde había pocos judíos. Sin embargo, no desperdició el tiempo que estuvo allí. El Señor aprovechó la ocasión para interiorizar a sus discípulos acerca de las necesidades que tenían los no creyentes y prepararlos para la misión que tendrían que llevar a cabo sus discípulos. Como seguidores de Jesucristo, hoy en día tenemos todo lo que necesitamos para confiar completamente en el Maestro y desarrollar el tipo de fe necesaria para soportar las crisis. Jesús fue mal comprendido en sus días porque las personas se negaron a dejar de mirarse a sí mismas, sus propias voluntades, sus deseos y sus ambiciones. La vida de Jesús era la solución para cada una de sus necesidades, y lo mismo ocurre en la actualidad. A partir del momento en que participemos de la vida de Cristo y nos alimentemos de la santa palabra de Dios, su vida se manifestará en nosotros y comprenderemos cada vez más el propósito de su vida y de su misión. Una de las verdades escondidas que muchas de las personas que buscan a Dios fallan en encontrar es la siguiente: la verdad solamente podrá ser completamente comprendida cuando el corazón de aquel que la busque esté abierto a aceptar y seguir la revelación de Dios. Los judíos y los dirigentes del pueblo no quisieron obedecer a Jesús y por lo tanto vivían intentando encontrar fallas a su vida. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca en nuestra vida, lo conoceremos más profundamente y estaremos más aptos para llevar a otras personas a sus pies. Existe alguien que Jesús ha colocado para auxiliarnos en este proceso. Lee el texto de Juan 14:26 y descubre quién es. Si estás interesado en aprender más de la Biblia y hacer un estudio bíblico, escríbenos por interno para más información. Lee con atención los capítulos 41 y 42 del libro El Libertador, a fin de tener una idea de cómo sucedió esta conversación entre Jesús y el pueblo que lo seguía. Jesús era el Verbo, la palabra de Dios encarnada, el pan de vida capaz de saciar toda su hambre. Si los judíos hubiesen entendido las escrituras, habrían entendido que Jesús era la encarnación de la palabra que atrajo a Moisés y a Jeremías. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!